Seguimos en De Buenas, espero que se le estén pasando muy bien. En este momento vamos a hablar de un atleta mexicano valiosísimo que ha hecho todo por su propio esfuerzo, sin becas, sin entrenadores, que ha escalado montañas no solo en México, sino en el mundo entero. Y le vamos a dar la bienvenida ahorita mismo a Benjamín Salazar, él es un alpinista. Y gracias por estar con nosotros en la casa de Buenas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, oye, pues qué gusto y platícanos un poquito de tu experiencia, de cómo surgió estas ganas de, pues, de subir y escalar tantas montañas. Bueno, fueron varias influencias, una de ellas es, nací en el estado de Tlaxcala, en Calpulalpan, y desde niño pues se veía el Ixtaccíhuatl, del Pico Orizaba, la Malinche, el Popo, y pues me despertaba y de mi ventana se veía, entonces era como la atracción que habrá allá arriba, te llama la nieve, es como, pues es algo nuevo, ¿no? Para nosotros porque es difícil llegar, y más si eres pequeño. Mis papás me llevaron al Popocatépetl en los 80 y tantos, fue la primera experiencia con la montaña. A partir de ahí le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo voy a subir el Everest y alguna otra montaña, pero principalmente decía el Everest. Me dijo mi papá, pues me contó la historia de Hillary y de Tenzin, y es como empiezan a hacer todo esto, el interés en las montañas. Wow. ¿La historia es cuál? Es cuando llegan los primeros seres humanos a la cima del Everest, que es Hillary y Tenzin Norgay. Son los primeros que lo hacen y bueno, después son ellos lo hicieron con oxígeno, después viene Reinhold Messner, Peter Hammer, que son los que lo hacen sin oxígeno, los primeros seres humanos. Pero eres atleta completo, porque también leí que has hecho triatlones y bueno... ¿Box también? Sí, me gusta hacer boxeo, me gusta los retos, es decir, los retos pero para mí, ¿no? Es decir, si yo le tengo miedo a algo, trato de superarlo. Aunque no lo crean, le tengo miedo a las alturas, entonces es como... Oye, no es el primer alpinista que dice pero eso. es una constante en los alpinistas, tenerle miedo a las alturas y parte de la superación. No es que esté mal ni bien. No, pero sí es sino el que común ahí. es parte de la superación y de decir, a ver, voy a enfrentarme a mis miedos. Y uno de ellos es ir para allá arriba. Sí, yo creo que es el común porque el reto es el que te llama, ¿no? El decir... Personalmente este es mi reto, estos son como mis límites que me he puesto o la sociedad me ha impuesto a través del tiempo, ¿no? A veces cuando estás en la primaria te dicen, no, pues tú no juegas fútbol y te escogen al último y te ponen de portero o te ponen a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Entonces la misma sociedad te va poniendo límites o tú mismo te pones esos límites, entonces tratas de ir pues superándolos y tienes de dos, tienes que superarlos o no superarlos, entonces... Son las dos cosas, te gusta la montaña y ves que te da miedo la altura, entonces pues yo lo voy a hacer, no sé cómo. Y la otra es, vives en un país donde en la nieve es difícil estar alcanzable, ¿no? Pues ya hay menos cada vez, entonces pues buscas cómo entrenar para saber escalar en hielo, en roca, mixto y en la altitud, ¿no? Oye, Benjamín. Aquí estamos viendo unas imágenes. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con ese animal? Pues hace un año estuve en Pakistán, el reto fue el K2, para llegar al campo base hay que pues transportar varios kilos de equipo. Y pues aquí se había atorado uno de los caballos, lo sacamos del río, aquí en una de las intermedios se organizó una cena y luego un baile, aquí es cuando estoy llegando al campo base del K2, es la segunda montaña más alta del mundo, la más peligrosa. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo es la visión desde ese punto en el que estás más alto de la montaña, cómo es la perspectiva de la vida ahí. Aprendes a valorar muchas cosas. Aquí si quieres agua vas y la buscas en la tienda, tratas pues si necesitas algún papel, necesitas comer, es más fácil. Claro. Allá te das cuenta que para conseguir agua, para conseguir comida, inclusive un médico, unos primeros auxilios, no hay manera porque te tardaste 12 días en llegar al campo base caminando. Entonces valoras más las cosas, valoras lo que tienes. Entonces yo creo que es una de las visiones, ¿no? Necesito hacerte dos preguntas. Sí. Uno, ¿el campo base es simplemente una superficie plana en donde van a poner sus tiendas de campaña? No es que sea un campo base donde dices, ya llegué a mi hotelito, mi cuartito, sí, no. Mi bañito y todas mis comodidades. Un jacuzzi. No, hazte un jacuzzi para descansar un rato. ¿El campo base es una planicie en la montaña nada más? Sí, es un lugar
un poco placentero, ¿no? Entre tanta Donde piedra, descansas, donde nada descansas, más. donde es tu centro de ataque a la montaña o preparación. Pero no Oasis. es, insisto, no es un... No es un lugar para inmueble, vivir, ¿no? Ajá. Es- Oye, dijiste ataque. sí. ¿Atacas, conquistas o seduces a la montaña? Yo creo que las tres, ¿Las ¿no? tres? Pero insisto, es algo personal. La montaña como tal representa un reto diferente. Depende de los ángulos como lo veas, ¿no? O cómo estés tú capacitado o tengas la facilidad de hacerlo. Para mí el miedo es la altura. La primera vez que vi la parte de la cara donde iba a subir, mi cuello se torció y aún así no alcanzaba bien la pendiente. Yo dije, el campo base está ahí, se veía pues muy pesado, se veía muy inclinado. Y para otros que ya habían estado en esa montaña, en una parte más inclinada, pues subieron como si nada. Claro. Ya después de volver a subir, pues ya era para mí Sin estar en oxígeno. casa. Sí, sin oxígeno estuvimos haciendo ascensos hasta el campo 3. Ya que estábamos por atacar la cumbre, tuvimos que decidir bajar. Había probabilidades de una avalancha. Ale Chicón fue el que me dijo, el español me dijo, ¿sabes qué? Hay riesgo, hay que bajarse. ¿A cuántos metros, perdón? 7,200, 7,300, nos bajamos. Nos faltaban 1,000 y cacho de metros. Digo, es una eternidad todo lo que falta, pero nos bajamos. Oye, te dicen a ti, desde aquí nada más hay que subir 1 kilómetro, ¿cómo que 1 kilómetro? Si en No, línea pero- recta es una bronca, imagínate para arriba. Un campo de fútbol te lo puedes atravesar en 2 horas, en 1 hora, depende de las condiciones. Entonces les decía, bajé, tuvimos que decidir bajar, abandonar el sueño que traigo desde hace 30 años, donde dije voy a subir el K2. El Everest ya lo subí en 2007, es la montaña más alta. Este reto fue decir, ahora me bajo, decidir que te bajas cuando no tienes algo tangible, cuando no tienes la idea de lo que puede pasar. Aún así te bajas con esa incógnita de que si habrá una avalancha o no habrá, habré decidido bien. Claro. Nos bajamos y 8 horas después se vino una gran avalancha. Los dos que no se quisieron bajar, pues lamentablemente se quedaron ahí. Y fue por terquedad. Decir, ¿Cómo creo que me quedo. sabían que iba a venir una avalancha? Es la experiencia que te va dando el tiempo. Había demasiada nieve, teníamos 1,5 metros que nos llegaba hasta la cintura. Wow. Toda la acumulación que tenía esa montaña, en algún momento Tiene que bajar, se iba claro. a caer, Sí. ¿no? Oye, y ahí en ese también hay como en el Everest, estas personas que les llaman Sherpas, Sí. que viven ahí o que nacen ahí, que conocen Sí, la montaña. hay pakistaníes que son similares a los Sherpas, o aquí en México también hay guías que son similares a los Sherpas. Realmente son personas que han estado cerca de la montaña, que a eso se dedican, trabajan. Es imposible, me atrevo a decirlo, subir solo, ¿no? Necesitas que te ayuden, no puedes cargar cuerda, 2 kilómetros de cuerda tú solo desde tantos días, tienes que tener una logística, siempre hay un apoyo, es como si dices voy de vacaciones, pues tienes que haber el piloto del avión, ¿no? Claro. Digo, también hay su medida, ¿no? Tampoco te suben cargando, tienes que también participar, por eso es un deporte de equipo, donde cada uno va aportando ciertas Oye, cosas. Benjamín, y por ejemplo, la parte de, a mí me llama mucho la atención la parte de qué traen en su maleta. O sea, es como decir, bueno, cuando yo me voy de viaje traigo así mi traje de baño, un shampoo. un ¿Ustedes qué cepillo. llevan para tantos días? ¿Qué es lo necesario? Mira, lo que tienes que llevar es lo justo y Esencial. necesario, ¿no? ¿Y qué es? Que es una lámpara, porque no sabes en qué momento te puede agarrar la noche. De Estar gas, a oscuras. De pilas. De pilas. Puede que en la época que subas, en el momento que estés subiendo, haya bastante luna, la luna sea creciente, haya un poco de luz, entonces, pero aún así necesitas una lámpara. El otro es la estufa, son hornillos con gas butano, preferentemente llevar 2, depende de el tiempo que estás, calcular que te puedes quedar atrapado un tiempo, 5 días, 8 días, no sé, y con eso podrás derretir para hacer agua, y la comida. Y después los primeros auxilios, ¿no? Para hacer algún mendolete. Lo que sí es decidir en qué montaña estás. Si estás en una montaña de altitud, llevar lo básico para los edemas, que es edema cerebral, edema pulmonar, y algunas otras cosas que son básicas. Podrían ser los guantes, unos guantes extras, porque cuando tú estás haciendo el cambio de equipo en las cuerdas, se te puede caer un guante, entonces tienes que llevar otro guante de relevo.
traer algunos aditamentos para hacer algunos arreglos. A mí se me rompió en la pared un crampón y lo único que tuve que hacer es frenar a todos y ahí hacerle... ¿Perdón, qué es un crampón? Son los picos que llevas en las botas para poderte escalar, ¿no? Clavar, ¿no? Clavar en el hielo son los que te ayudan a subir. Son como las cadenas que le pones a los carros en la nieve. ¿Y también llevas un repuesto de crampones? No, llevas algo para arreglarlos y llevas unos buenos crampones. Bueno. Pero aún así tiene el riesgo de romperse cualquier cosa. Es una tontería, pero a la gente como a mí nos mortifica mucho el estómago, ¿verdad? ¿Te trabaja igual? No, el cuerpo cambia. El cuerpo cambia bastante. Trabajamos con oxígeno, trabajamos con algunas otras cosas. Lo principal, como baja la capacidad de oxígeno disminuye, entonces afecta al estómago, como los astronautas. O sea, no tu hay respiración oxígeno. es como más Lenta, sí. Las partículas de oxígeno están más separadas. Poniendo un ejemplo, es como si respiraras con un cuarto de oxígeno a 7,000, con un cuarto de pulmón a 8,000 metros. Entonces tienes muy poco oxígeno, por eso avanzas muy lento, todo es más despacio, todo se vuelve... Qué cañón como de pronto siempre cuando promocionan algo así de salud, de frescura, ponen la montaña más alta así, cuando dices que te estás... Y ahí te estás de... Y por eso pregunto lo del estómago. Sí. O sea, pero entonces, ¿qué pasa con tu sistema digestivo? Se vuelve, puedes inflamar, puede ser más lento. Por eso es indispensable que lo que comas es aquello lo que estés acostumbrado. Tienes que cuidar mucho. ¿Qué te llevas de comida? ¿Pollito? Llevas cosas deshidratadas, ojalá. A veces que sí se te antoja cosas que... Llevas Tu hamburguesota, tus tlacoyos. Las tortillas se súper antojan. ¿Qué te llevas? Llevas papa deshidratada, huevo deshidratado, todo lo deshidratado para evitar estar cargando, ¿no? Claro. Y allá ya le pones su agüita y haces tu sopa, tu carne seca. Procuras llevar cosas que te gusten porque también pierdes la sensibilidad, el apetito, el pH cambia, entonces también empiezas a comer y no te dan ganas. Es una reacción del cuerpo donde ya no quieres. La bajada es igual o más peligrosa que la subida. Algo que sabemos todos los alpinistas, la cima es la mitad del camino. Claro. Y es la parte más difícil, porque a veces das todo por la subida que ya no te queda nada para la bajada. Y es donde existen los peligros, ¿no? En el K2, de cada 8 hombres que llegan a la cumbre, solamente bajan 2. Puede ser la fatiga. En mujeres son pocas las que ha llegado. Este año llegaron 3 mujeres nepalíes a la cumbre del K2. Bajaron bien, sí. Han llegado, no tengo el dato preciso, pero son pocas y también pocos. Por ejemplo, Benjamín, perdón, nada más rapidísimo. Sí. Oye, pero por cierto, te quiero preguntar. Las personas que tienen hipertensión arterial, Sí. ¿pueden subir una montaña? Mira, no soy médico. Pero al te tienes tener que hacer un examen antes de subir. Sí, exacto. Pero sí al tener por eso decía, ¿qué tipo de dificultades o problemas tienes, no? Si tienes un problema cardíaco. En mi caso, y creo que es la primera vez que lo voy a decir, tengo 5 operaciones de rodillas. Entonces esa es como mi lucha constante. Pero no es un impedimento. Tienes que buscar la manera de reforzar esto, ¿no? Entonces, si para ti el miedo es la escalada porque te da miedo la altura, lo refuerzas. Yo creo que en ese caso sí, tenemos que ir al médico, nos dicen, mira, esta es tu evaluación y puedes subir, pero con esas condiciones. Claro. Y como todo, digo, tiene sus riesgos, aunque estés sano. Pero sí es importante que conozcas cuáles son tus límites, cuáles son las precauciones que debes de tomar. Es decir, allá puedes tomar aspirina, pero si eres alérgico a la aspirina, es la primera vez que tomas aspirina, entonces tienes que tener pleno conocimiento de todo, desde geográfico, donde tú solo puedas bajar la montaña, donde tengas que abandonar una ruta, no es nada más me subo, es ahora cómo me bajo, es como cuando la primera vez subimos a la azotea, a un árbol y luego dices, ¿y cómo me bajo? Tienes que tener las capacidades para subir, para bajar. Oye, y una persona como tú siempre está con nuevos retos, ¿cuál es tu nuevo reto? Estoy esperando. No vas a quitar el dedo del renglón. No voy a quitarle los renglones. Es una pasión que traigo desde hace mucho tiempo. El Everest era el que traía, ya lo hice, lo logré. Estoy muy encantado y satisfecho con eso. El K2 es también parte de esos proyectos. Tengo 2 8000 el próximo año y es 2 personas sin apoyo extra. Vamos a jalar un trineo de 150 kilos. Es con esquís. Y pues hay que llegar porque hay que llegar, si no, no hay salida. Te deja el avión de un lado y sales del otro. Cruzas el Polo Sur, llegas a los 100 kilómetros antes, subes el Vinson Massif, que es una de las 7 summits, que es las 7 más altas de cada continente.
aprovechando tendría mi cuarta más en mi lista y bueno, y atravesar. Allá se ven las boreales, ¿no? En esa época no lo sé, porque siempre va a haber, vamos en la época donde siempre hay luz, es primavera en Argentina, en esa zona. Sí. Lo que sí es siempre vamos a tener luz, entonces pues, acostumbrarme a dormir con luz. No pasa nada, antifaz. Ya con el cansancio uno se duerme. ¿Hay algún, y esto lo digo con todo respeto, hay algún toque de locura para hacer todas estas montañas? Sí, yo creo que se le puede nombrar locura, yo le llamaría pasión, yo le llamaría ganas de vivir, ganas de explotar lo que tienes. A mí me dieron, digo, voy a hacer referencia a algo, hay algo que en la Biblia dice, te di tantas monedas, ¿qué hiciste con ellas? ¿No? Digo, a mí me dio una moneda, pues yo la exploto al máximo, la divido y la vuelvo a fraccionar y la cambio. Wow. Yo creo que eso es lo que me gusta. Si ahorita... Hace unos días me decían, oye, es que hay que entrenar, pero tengo mi trabajo normal de 9 a 6 de la tarde. No nada más me dedico al deporte, sino tengo un trabajo donde tengo que cumplir con ciertas metas. Entonces decía, bueno, ¿cómo le hago para entrenar entre semana? Me paré 4:30 de la mañana, a 5:30 estaba al pie del Ajusco, hice 1 hora 10 minutos en subir, bajé en 23 minutos, me fui a la casa, me bañé y antes de las 9 de la mañana ya estaba en mi trabajo. ¿En coche, digo? No, caminando. Sí, claro. ¡No, estás loco! ¡Estás loco! Oye, por ejemplo, que ahorita una persona que está interesada en empezar a subir montañas y a vivir esa experiencia, ¿cuáles son 3 cosas con las que tú te topaste que no esperabas? Bueno, que a veces no somos conscientes que hay que tener seguridad. La seguridad es ante todo, el conocimiento de lo que vas a hacer. No es nada más me subo a una bicicleta, es todo lo que tiene una bicicleta, desde el casco, desde tener los pies pegados anclado a los pedales, tiene algún porqué. Entonces hay que tener pleno conocimiento para evitar llegar a cometer errores que los demás han cometido, ¿no? Otro de los problemas que pudiera haber es no tengo tiempo. Yo creo que sí tenemos tiempo, hay que buscar nuestro tiempo. No es un deporte de alto... de extremo, yo no le llamo extremo, es un deporte de pasión, de vida ante todo, tienes que cuidar la vida, es espiritual, es totalmente el 100% humano, tienes que tener mentalidad, ser inteligente en las decisiones, el espíritu lo tienes que tener fuerte y también el cuerpo. Yo creo que es una parte completa. Por eso no nada más debes ser deportista, tienes que ser una persona plena, que responda si estás en una junta ejecutiva, des resultados. Si estás con tu familia, des resultados. Digo, no eres la persona perfecta, pero sí tratas de buscar siempre lograr esas metas porque una te lleva a la otra. Claro. Si respondes a tu trabajo, te va a llevar al deporte. Claro, qué padre. Benjamín, mil gracias. La verdad es que sí, y ojalá que sí podamos transmitir nosotros también toda esa experiencia de la Antártida. Está increíble porque lo vamos a vivir contigo. Pues bueno, ahora sí que aquí tienes tu espacio y muchísimas gracias. No, de nada, gracias muchas gracias por compartir todo esto. Dicen que sí se puede tener todo en la vida, poco a poco. Sí, poco a poco, no hay que desesperarse. Gracias. Y Osiris, ¿qué más tenemos? Vámonos tantito. Pues ahora tenemos un corte. Al regresar hablaremos de violencia familiar. Esto es De Buenas, ya volvemos.